Buenas noches. Thanks very much to all of the Dharma friends all over the world who are watching us. Gracias a todos nuestros amigos en el Dharma que a lo largo y ancho del mundo nos están mirando. This evening is the third and final class on the topic of death and dying from the Tibetan tradition. Hoy es la tercera y último encuentro acerca de que tenemos de enseñanzas acerca de el morir y la muerte. I'm Kathy Wesley, and this is my wonderful friend Adriana Fonseca. Y mi nombre es Kathy Wesley y esta es mi maravillosa amiga Adriana Fonseca. So I'd like to encourage everyone to start this evening with an inner feeling, thinking that you are attending this talk for the benefit of both yourselves and all sentient beings. Me gustaría entonces que comencemos este encuentro, que cada uno de nosotros conectemos con ese sentimiento interior de que estamos beneficiando a todos los seres sintientes. We'll start this evening with a short recap of what we've talked about so far. Quiero que comencemos esta noche con un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. The teachings of the Buddha regard our mind. Con relación a las enseñanzas de Buda con respecto a nuestra mente. And our mind is the key to experiences both during life and at the time of death. Y nuestra mente es la llave de todas nuestras experiencias, la clave, tanto en la vida como en el momento de la muerte. We remember the teachings of the historical Buddha Shakyamuni. Recordamos las enseñanzas de el Buda histórico Shakyamuni. After his spiritual enlightenment, he began to teach about the mind. A partir de su iluminación espiritual, comenzó a enseñar acerca de la mente. If you remember the first words of the Buddha's Book of Sayings, si recuerdan las primeras palabras en el libro de los dichos de Buda, he said, "We are what we think." Él dijo, somos aquello que pensamos. And all that we are arises with our thoughts. Y todo cuanto somos surge de nuestros pensamientos. And with our thoughts, we make our experience of the world. Con nuestros pensamientos creamos la experiencia que tenemos en el mundo. The Buddha taught four noble truths. El Buda enseñó las 4 verdades nobles. That suffering is part of life. Que el sufrimiento es parte de la vida. That suffering has a cause, which is clinging and fixation. Que el sufrimiento tiene una causa, que es el estar aferrados y también el tener, el estar como constantemente pensando en eso. The third noble truth is that because suffering has a cause, it has a solution. Y la tercera noble verdad es que debido a que el sufrimiento tiene una causa, tiene una solución. And if the cause of suffering is clinging and fixation, si la causa del sufrimiento surge a partir de ese pensamiento constante y de ese aferrarse, the solution is to learn how to let go. La solución se encuentra en cómo dejar partir las cosas, cómo abandonarlas. Learning how to let go of all of our fixations, though, is an almost impossible thing to do. Y entonces el poder aprender a cómo dejar que las cosas que son las que tenemos una constante fijación, dejarlas partir completamente es prácticamente imposible. We have so many things we cling to. Debido a que hay tantas cosas a las que nos aferramos. We cling to people and things and situations. Nos aferramos a las personas, a las situaciones, a las cosas. We even cling to ideas. Nos aferramos también a las ideas. We also cling the most to our sense of self, me or I. Y a lo que más nos aferramos es a ese concepto, esa sensación acerca del yo, lo mío. And this clinging can cause us a great deal of suffering. Y ese aferrarse puede ser la causa de un gran sufrimiento, de una gran cantidad de sufrimiento. So learning to let go is not something that happens instantly. El dejar partir, el abandonar ese aferrarse, no es algo que se aprende instantáneamente. It's something that happens gradually over time. Sino que es algo que ocurre gradualmente a lo largo del tiempo.
And for it to succeed, for learning how to let go to succeed, y para que justamente el poder dejar nosotros de aferrarnos, de dejar que las cosas pues fluyan y tener éxito, the Buddha taught the fourth noble truth, the path that leads to the end of clinging and the end of suffering. el Buda enseñó las 4 nobles verdades para conseguir a través de ese sendero que pudiésemos dejar de aferrarnos y dejar de tener esos pensamientos constantemente de fijos y constantes. The Eightfold Noble Path can be summarized in 4 short statements. Entonces, el sendero de las 8, I'm sorry, the Eightfold Noble Path. Yeah. Sí. Entonces, el sendero de las 8 verdades está basado en It can be summarized in 4 short statements. Puede ser abreviado, puede ser resumido en 4 afirmaciones. Do no harm whatsoever. No dañes en ningún momento a nadie. Practice virtue as much as possible. Practica la virtud cuanto más puedas. And tame your mind. Y también logra tener un control de tu mente, como quien doma tu mente. The fourth statement is the easiest one. Y la cuarta afirmación es la más sencilla. This is the teaching of the Buddha. Esta es la enseñanza del Buda. So these 4 statements summarize how we can practice the path of letting go. Entonces, estas 4 afirmaciones resumen cómo podemos entonces con éxito lograr el abandonar todo ese aferrarse. But all of them rely upon our mind. Todo esto se está apoyando justamente en nuestra mente. Because it is our mind that determines our happiness and our suffering. Es nuestra mente la que determina nuestra felicidad, nuestra dicha y nuestro sufrimiento. It is our mind that clings and learns how to let go. Es nuestra mente la que se aferra y la que tiene que aprender a justamente abandonar ese aferramiento. Ese aferrarse, perdón. And so of those 3 disciplines, learning how to tame the mind is the most important. Entonces, estas 3 disciplinas para poder saber nosotros cómo controlar nuestra mente es lo más importante. The practice of meditation is simple to learn. La práctica de la meditación es algo sencillo de aprender. We just allow our attention to settle onto our breath as it comes in and goes out. Le permitimos a nuestra atención a fijarse en nuestra respiración, en tanto inhalamos y exhalamos. And when our attention wanders, we gently bring our attention back to the breath. Y cuando nuestra atención comienza a vagar, con toda suavidad la volvemos a traer a la respiración. And in that moment, when we notice that we have been distracted and let it go. Y en ese momento, cuando notamos que nos hemos distraído, es cuando también nos soltamos. When we notice that thought and then let it go. Cuando notamos ese pensamiento y lo abandonamos, lo dejamos partir. And then return our attention to the breath. Y volvemos a traer nuestra atención a la respiración. We have learned in that moment how to let go of something. En ese momento es que estamos aprendiendo cómo dejamos partir algo. And so this is how we train our mind in letting go, moment by moment. Y de esta manera entrenamos nuestra mente de un momento al momento siguiente. And so the practice of meditation develops something called mindfulness. De esa manera, la práctica de la meditación nos permite desarrollar el estar en el momento presente, esa presencia. And mindfulness is the most important practice for us to learn if we want to prepare for both life and the time of death. Y la práctica del estar completamente conscientes en el momento presente es la práctica que debemos desarrollar para tanto tener éxito en esta vida como en el momento de la muerte. Because while we are alive, knowing what's on our mind is important. Porque mientras estamos vivos, el saber qué es lo que tenemos en nuestra mente es importante. Because when we know our thoughts, we can see how we create our own happiness and our own suffering. Cuando conocemos nuestros pensamientos, podemos llegar a entender cómo creamos nuestra dicha y nuestro sufrimiento.
And when we learn to let go of thoughts, we learn how to let go of negative habits. Cuando aprendemos a dejar abandonar, a dejar partir pensamientos, aprendemos entonces a liberarnos de malos hábitos. And this will help us all during our life. Y esto nos ayudará a lo largo de toda nuestra vida. In fact, we in our class have discussed 3 types of meditation. Y actualmente lo que quiero mencionar es que en nuestra clase hemos hablado de 3 tipos de meditación. The first is Schemata, which is quiet sitting meditation. That develops the mindfulness. La primera es Schemata, que es el sentarse en calma, sentados meditando, y que eso justamente nos ayuda a desarrollar nuestra conciencia, nuestro estado presente. This helps us to notice and let go of negative habits. Eso nos permite desarrollar el poder darnos cuenta de los pensamientos y de los hábitos negativos. And we also learned Tonglen meditation, the meditation on compassion. También hemos hablado y aprendido acerca de la meditación Tonglen, que es la meditación en la compasión. By imagining that we give happiness to others on our out-breath. Imaginándonos que en nuestra exhalación le damos felicidad a todos. And by imagining that we remove suffering from beings on the in-breath. Y cuando inhalamos, imaginamos que quitamos todo el sufrimiento de todos los seres. And by allowing that suffering to dissolve into nothingness in between. Y lo que permitimos es que en el intervalo entre uno y otro, entre inhalación y exhalación, dejamos que eso que estamos inhalando se disuelva en la nada. By doing this, we train in an important skill. Y haciendo esto, nos entrenamos en una habilidad muy importante. We train in love and compassion for ourselves and for others. Nos entrenamos en el amor y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. In the Buddha's teachings, he said that the greatest thing we cling to is self. En las enseñanzas del Buda, él nos indica que la cosa más importante a la cual nos aferramos es el concepto de uno mismo, de nosotros mismos, del ser. And if we learn love and compassion, we can begin to let go of selfishness. Si aprendemos acerca del amor y la compasión, podemos dejar partir el egoísmo. We can develop compassion for ourselves, which is sometimes very important. Y podemos así desarrollar la compasión hacia nosotros para nosotros mismos, que es algo muy importante. Sometimes the person we are the hardest on is ourselves. Hay en muchas oportunidades la persona con la que nos relacionamos con mayor dureza es con nosotros mismos. So using this practice of Tonglen, y entonces en la práctica del Tonglen, we can even practice having love and compassion for ourselves. Llegamos a practicar aún el amor y la compasión hacia nosotros mismos. Gathering the practice of compassion, y entonces reuniendo la práctica de la compasión, we replace selfishness with a sense of virtue and wholesomeness. Entonces lo que hacemos es reemplazamos ese egoísmo por un sentimiento de virtud y de plenitud. In Buddhism, this is called Bodhichitta Training in Bodhichitta. En el budismo esto se llama el entrenamiento en la bodhichitta. And Bodhichitta is sometimes translated as the mind of awakening. Y a veces se traduce bodhichitta como la mente de la iluminación. This training in Bodhichitta is what transforms us from a suffering, selfish being. Y el entrenamiento en el bodhichitta nos permite transformarnos de seres que están sufriendo into a more loving, kind, and free, selfless being. Nos vamos transformando en seres de amor, de compasión, que esto se va desarrollando en nosotros más y más. So with mindfulness, we're learning how to let go of negative habits. Entonces, con el estado de conciencia, el estar presentes en nosotros mismos, vamos practicando el dejar partir. And with Tonglen, we're learning how to take on positive habits. Y con el Tonglen lo que hacemos es adoptar hábitos positivos. The third type of meditation we talked about was mantra and visualization. Del tercer tipo de meditación del que hablamos es los mantras y la visualización. Through mantra and visualization, we can begin to understand the sacredness of our inner nature called the Buddha nature.
Entonces, a través de la visualización y de los mantras, comenzamos a comprender la naturaleza sagrada de nosotros mismos, esa naturaleza del Buda. For example, the mantra Om Mani Padme Hum, the compassion mantra. El mantra de la compasión, Om Mani Padme Hum, By training in that mantra and visualizing ourselves as the Bodhisattva of compassion, mientras nos entrenamos en el mantra de Om Mani Padme Hum y nos visualizamos como el Bodhisattva de la compasión, we let go of the habits of looking at ourselves as ordinary. dejamos partir el hábito que tenemos de vernos a nosotros mismos como un ser ordinario. And we begin to entertain the idea that we could someday be an enlightened being. Y entonces comenzamos por momentos a pensar que podemos llegar a ser un ser iluminado. And after visualizing ourselves as this radiant being made of light, Y luego de visualizarnos a nosotros mismos como un ser de luz radiante, we dissolve all of our visualized idea of ourself into emptiness. disolvemos esa idea de esa visualización en la nada, en el vacío. And by dissolving all of this into emptiness, Cuando disolvemos todo esto en ese vacío, we give ourselves a chance to rest our mind in its own basic nature. nos damos la oportunidad de que nuestra mente descanse en su esencia básica. All of these practices that we've been talking about Todas estas prácticas de las que hemos estado hablando can help us at the time of death. nos pueden ayudar en el momento de la muerte. So that's a little bit of a review of what we have talked about thus far. Esto es un poquito, es un resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Last week, for the second part of our class, we began to talk about the Tibetan Buddhist ideas about death. La semana pasada en nuestra segunda clase estuvimos hablando acerca de las ideas tibetanas con relación a la muerte. We spoke about what happens at the moment of conception, Hablamos qué es de aquello que ocurre en el momento de la concepción, how the element of the father and the element of the mother come together, cómo el elemento del padre y de la madre se reúnen, and how at that moment the consciousness of a being through their karma is impelled into the physical constituents. y entonces cómo en ese momento de la concepción, a través del karma de ese ser, entra entonces esa conciencia en ese ser que se está constituyendo. And then that group of cells that has a consciousness imbued in it Y ese grupo de células que han sido imbuidas por una conciencia, matures in the womb and is eventually born as a child. maduran en el vientre y llegan entonces a formarse y a nacer como un niño. And then that child possesses both a physical body and a subtle body made of energy. Y ese niño llega entonces a tener un cuerpo físico y también un cuerpo sutil de energía. And that in the center of the body is a central channel that is filled with something called the life wind. Y en ese centro de ese cuerpo hay un canal central que está lleno de lo que se llama el viento de la vida. And that at the top of this channel, at the crown of the head, Y entonces en la parte superior, en la coronilla, is the trace or the remaining element of the father. se encuentra como ese elemento del padre. And that at the bottom of this central channel, Y al final de ese canal central, there is the trace of the element from the mother. se halla entonces el rastro del elemento de la madre. And that these are held apart by the life wind that fills the central channel. Que se mantienen separados por este viento de la vida que rellena este canal central. And this maintains our life and our health. Y eso mantiene nuestra vida y nuestra salud. The subtle body is a very complex subject. El cuerpo sutil es un tema muy complejo. And I do not have the skill to discuss it in detail. No tengo yo las habilidades para poder ir dentro de este tema, llegar en gran detalle, ¿no? En profundidad.
But for the purposes of understanding the time of death, Pero con el propósito de poder entender en el momento de la muerte, we'll talk about it in this very simple way. hablaremos acerca de esto de una manera sencilla. Now, if you remember, last week we introduced a diagram that describes what happens at the time of death. Si recuerdan la clase pasada, estuvimos hablando de un diagrama acerca de lo que ocurre en el momento de la muerte. This diagram was developed by a Western man who is a Buddhist student. Este diagrama fue creado por un estudiante occidental. I've never seen a diagram developed by a Tibetan teacher. Nunca he visto un diagrama creado por un maestro tibetano. They prefer to use the books that were given by the Guru Padmasambhava. Ellos prefieren utilizar los libros dados por el maestro Pema Sadma, el gurú Pema Sadma. But I think that it is because of our Western training that we like to try and diagram things. Pero aquí en Occidente estamos entrenados y tenemos una especial atracción y amor por los diagramas. So perhaps this diagram will help us understand. Y quizás este diagrama nos ayude a entender. It begins with the what is called the bardo, or the in-between. Y comienza con lo que se llama el bardo, o lo que se llama lo que hay en el intermedio. The bardo of this life. El bardo de la vida, de esta vida. Then the bardo of dying. Luego el bardo del momento del morir. And then the bardo of the after death. Luego el bardo de lo que viene luego de la muerte. And the bardo of the next life. Y luego el bardo de la próxima vida. And so last time when we got together, we talked about what happens when the life wind becomes weak and the mind and the body begin to come apart. En la última vez estuvimos hablando de qué ocurre cuando ese viento de la vida comienza a debilitarse y la mente y el cuerpo a separarse. In the sacred text, it says that the 5 elements of the body dissolve. En los textos sagrados se habla de que los 5 elementos del cuerpo se disuelven. And this is called the outer dissolution. A esto se le llama la disolución externa. This is the element of earth. Este es el elemento tierra. The element of water. El elemento agua. The element of fire. El elemento fuego. The element of air. El elemento agua. And the element of space. Y el elemento espacio. And that at the time of death, as the life wind becomes weak, the body loses its strength. That is the dissolution of the earth. En el momento de la muerte, ese viento de la vida se debilita y entonces el elemento tierra que representa la fortaleza del cuerpo, el cuerpo se va debilitando. The earth element is connected with our skeleton and our strength. El elemento tierra está vinculado con nuestro esqueleto y con esa fuerza que tenemos en el cuerpo. As the body becomes weak, it is unable to even hold itself up. Cuando el cuerpo se va debilitando, es incapaz de poder seguir manteniéndose erecto, ¿no? The second part of the outer dissolution is the dissolution of the element of water. La segunda parte de la disolución es la disolución del elemento agua. The element of water is associated with the body's moisture. El elemento agua está vinculado con la humedad que tiene el cuerpo. And at the time of the dissolution of the water element, en el momento de la disolución del elemento de agua, the various moist areas of the body become dry. Las diversas zonas del cuerpo que tenemos húmedas se van secando. And then at the next stage is the dissolution of the fire element. El siguiente estadio sería la disolución del elemento fuego. The fire element represents the body's warmth. Y el elemento fuego representa la temperatura, el calor del cuerpo. And at that time, the body begins to become cold from the extremities toward the heart. El cuerpo comienza en ese momento a enfriarse desde las extremidades hacia el corazón. And finally, the dissolution of the air element. Y por último, la disolución del elemento aire has to do with the ceasing of the breath. Tiene que ver con el hecho de que la respiración
cesa en un momento final, after the breath ceases, luego de que que cesa la respiración, the inner dissolution begins. la disolución interior comienza, And this inner dissolution has to do with the experience of the mind and the body coming apart. y entonces esa disolución interna se va dando cuando se va experimentando la separación de la mente y del cuerpo. Remember, the mind and the body have been together since the moment of conception. Recordemos que la mente y el cuerpo han estado unidos desde el momento de la concepción. And the element from the father has been kept apart from the element of the mother by the life wind. Y ese viento de la vida ha mantenido el elemento del padre separado del elemento de la madre. When the life wind ceases, cuando este viento de la vida cesa, desaparece, the white element from the father begins to descend toward the heart through the central channel. El elemento del padre comienza a descender a través de ese canal central, producing what is called white appearance. Creando lo que se llama la apariencia blanca. This is an interior experience experienced by the mind. Esto es una experiencia interior que la experimenta la mente. It is an experience of white light. Es la experiencia de una luz blanca. Don't confuse it with the clear light experience, which happens after death. No hay que confundirse con esa luz clara que vamos a experimentar luego de la muerte. This is a different experience. Esta es una experiencia diferente. After the element from the father has descended, luego que el elemento del padre ha descendido, the red element from the mother rises. El elemento de la madre comienza a ascender in the central channel toward the heart. En ese canal central hacia el corazón. And this experience is called red increase. Y a esa experiencia se le llama el aumento del rojo. Then when the two elements meet together at the heart, cuando estos dos elementos se reúnen a la altura en el corazón and they mix, y se mezclan, then at that moment the mind and the body come apart decisively. En ese momento la mente y el cuerpo de una manera definitiva se separan. This is the experience called black attainment. Y eso es lo que se llama la negrura. I wanted to just look at there. Yeah, I didn't know if in the Spanish, que se ha logrado la negrura. And do you have? Yeah, okay, yes, yeah. Yes. We're looking at our diagrams. Yes. And so, do you want to? Yes. There we go. Se logró la negrura. Yes. So, and then at that moment is the actual death. En ese momento es que se da la verdadera muerte, la muerte. What is interesting about this experience, this inner experience, lo interesante de esta experiencia interior, is that what is happening when we experience the white appearance and the red increase, que lo que vamos entonces viviendo cuando se va dando esa apariencia de lo blanco y ese aumento del rojo, is that the mental experience of the three poisons begins to weaken. Que la experiencia mental que tenemos de los tres venenos comienza a debilitarse. Khenpo Karthar Rinpoche talks about this in his book. Khenpo Karthar Rinpoche habla de esto en su libro. He talks about what happens during the experience of the white appearance and the red increase. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se da cuando tenemos esa experiencia de esa apariencia blanca y del aumento del rojo? He explains that during the time of white increase, all of our emotions of anger become dormant. Él explica que en el momento de que la apariencia de blanco aumenta, todas nuestras emociones de ira se quedan como adormecidas. And at the time of the red increase, y cuando se va dando el aumento del rojo, all of the emotions that are associated with attachment become dormant. Que entonces todas las emociones que están vinculadas con el apego se entran como en un letargo, como que se adormecen.
And at the moment when they mix at the heart, En el momento en que se reúnen y se mezclan en el corazón, this is the experience called black attainment. que es la experiencia que se llama el logro de negrura, And at that moment, all of the emotions associated with ignorance become dormant. que en ese momento aquellas emociones que están vinculadas con la ignorancia es cuando estas emociones entran, se adormecen. And in the very next moment after this, El momento inmediatamente después de esto, with the three poisons having become dormant, cuando los tres venenos, estas tres emociones negativas se adormecen, quedan como aletargadas, those three negative emotions that have troubled us for our entire life, esas tres emociones que nos han estado pues dando problemas durante toda nuestra vida, those three emotions that have prevented us from seeing our Buddha nature, esas tres emociones que nos han estado, han impedido el ver nuestra naturaleza del Buda en nosotros, they for just a moment become completely dormant. solamente por un momento quedan totalmente aletargadas. And in the next moment, our mind's basic nature, its Buddha nature, shines. Y en el momento siguiente, la esencia de nuestra mente, esa naturaleza del Buda, brilla en plenitud. And this is called the experience of clear light. A esto se le llama la experiencia de esa luz clara. And this is why the practices that we have talked about are so important. Es por esto que todas estas prácticas de las que hemos estado hablando son tan importantes. And because it is said that this clear light will not last for very long. Todo esto se debe a que esa luz tan clara, tan radiante, no va a durar mucho. But if we can recognize it and rest within it, ahora, si podemos reconocerla y descansar en ella, then we can attain Buddhahood even at the moment of our death. podemos entonces alcanzar esa naturaleza del Buda aún en ese momento de la muerte. And if we have practiced mindfulness, this becomes easy to do. Ahora, si hemos estado practicando a lo largo de nuestra vida el estar desarrollando nuestra conciencia constantemente, estar en un estado de presencia, esto va a ser más sencillo. And if we have practiced these types of meditations during our life, y si hemos estado practicando estos tipos de meditación a lo largo de nuestra vida, we will find it easier to do at the time of our death. hallaremos que es más fácil hacerlo en el momento de la muerte. For example, last week we talked about how a person might be able to practice meditation even as they are dying. La semana pasada estuvimos mencionando cómo una persona puede llegar a practicar la meditación a lo largo del momento de la muerte. For example, they could practice Tonglen, breathing out goodness and happiness and breathing in and removing suffering. Y pueden practicar Tonglen y en la exhalación envían bondad, felicidad, y mientras inhalan toman sufrimiento y más sufrimiento. And training their mind in love and compassion even until the moment of their death. Y cómo se puede practicar el desarrollar con nuestra mente el amor y la compasión a lo largo de también ese momento de la muerte. This allows them to die in a state of love and compassion rather than a state of turmoil. Y entonces de esa manera pueden desarrollar la capacidad de que al morir están en amor y compasión en lugar de estar en un constante debatirse. Alternately, a person who likes the practice of mantra and visualization Y por último, la persona que ama el practicar los mantras y visualizar can visualize themselves as the Bodhisattva of compassion, Chenrezig. puede en ese momento visualizarse a sí mismo como el Bodhisattva de la compasión, Chenrezig, And think that their guru in the form of the Buddha, Amitabha, is above their head. y pensar que su maestro Amitabha se encuentra por encima de su cabeza, And as they pass away, they can dissolve into emptiness. y a medida que van, a lo largo de que van muriendo, van disolviéndose en la nada, And think that their consciousness
goes into the heart of Amitabha for rebirth in Amitabha's pure realm. Y de esa manera sentir que conscientemente que pueden entrar en el corazón de Amitabha y entrar en renacer en el reino en un reino puro. All of these styles of meditation are available to us at the time of death if we practice them during our life. Ahora, ¿qué ocurre? Si podemos practicar todos estos estilos de meditación a lo largo de la vida, podremos practicarlos en el momento de la muerte. And mindfulness is the key to them all. Y el estar en un estado de conciencia y vivir estando en un estado de presencia es la llave, es tan importante, es la llave de todo. Because being able to be mindful allows us to meditate even as all of the changes are taking place in our body. Entonces, ¿qué ocurre? Si practicamos con la meditación el expandir nuestra conciencia y en estar en un estado de presencia, cuando vivimos todos esos cambios, podemos también mantener un estado de conciencia y atravesarlos. And allows us to rest in the clear light after death. Y esto nos permite que al morir, cuando esa luz tan brillante, podemos experimentarla y descansar en esa luz. However, if we miss that opportunity, the opportunity for liberation through the clear light. Ahora, si en cambio llegamos a no poder aprovechar de esa oportunidad de liberarnos en esa luz tan clara, our practice can still help us in the bardo after death. Nuestra práctica igual nos puede seguir ayudando en el bardo después del morir. This is because after the appearance of the clear light, esto es porque después de que se presente esa luz tan clara, and after it disappears, y luego que ella desaparece, the mind's confusion returns. La confusión en nuestra mente se vuelve a presentar, esa confusión. Ignorance, the experience of black attainment, y la ignorancia y la experiencia del logro de la negrura, gives rise to the experience of attachment or the red increase, hacen que vuelva a surgir el apego y que entonces la presencia del rojo vuelva a aparecer. And this gives rise to the experience of aversion and the experience of white appearance. Y con lo cual también se incrementa en nosotros el rechazo y entonces la apariencia de lo blanco vuelve a presentarse. And then that brings us to rebirth in what is called the bardo between death and rebirth. Y entonces lo que ocurre es que lo que se va a presentar es el renacer a otra vida y se da entonces el bardo entre ese momento y el renacer. And this is sometimes called the bardo of becoming. Y a esto se lo llama el bardo de el bardo no sé, no estoy segura, del devenir. Gracias. El bardo del devenir. Yeah, and then that is how we experience that bardo in a mental body. Y esa es la manera que vamos a experimentar este bardo en un cuerpo mental. Because after the clear light, porque luego de esa luz clara, and after the disappearance of the clear light, y luego de que esta luz clara desaparece, confusion begins again. Y después de esta luz brillante vuelve la confusión, vuelve a surgir la confusión. And we have a sense of self returning. El concepto en nosotros del ser regresa a nosotros. And we then arise in what is called a mental body. Y luego entonces surge lo que es el cuerpo mental. Composed of subtle space, wind, fire, water, earth. Que está formado por un espacio sutil, el viento sutil, el fuego sutil, el agua sutil, la tierra sutil. Now this is not something that is foreign to us. Ahora esto no es algo que nos sea totalmente extraño a nosotros, algo nuevo. The reason for this is because we experience it every night when we go to sleep. La razón por la que lo digo es que lo experimentamos cada noche cuando vamos a dormir. In fact, it is said that the experience of death is very similar to the experience of falling asleep. En realidad se dice que la experiencia de la muerte
es muy similar a cuando nos adormecemos. in that there is a withdrawal of the senses. Porque en el adormecerse nuestros sentidos dejan de estar presentes. Sight and sound, smell, and so forth. La visión, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, todos ellos. And then there is actually a moment in the falling asleep experience Y actualmente lo que se da en realidad es que en el momento de adormecernos, en ese momento, when we experience the clear light just for a second. por un segundo experimentamos esa luz tan brillante. But most of us miss it and just fall asleep. La mayoría de nosotros perdemos de tener esta experiencia porque nos adormecemos. And after that moment, we arise in the mental body of dreams. Y después de ese momento, lo que hacemos es que se eleva justamente todo el cuerpo mental de los sueños. And so the experience after death is not something that will be completely foreign to us. Por eso la experiencia después de la muerte no va a ser algo tan extraño y nuevo para nosotros. The Buddhist texts about this experience En los textos budistas que se habla acerca de esta experiencia, say that it takes this being called a bardo being, habla de que este ser del Bardó it takes them a little while to understand what has happened. le toma un tiempo poder entender qué es lo que está ocurriendo. They may actually be able to see themselves. Puede ser que sean capaces de verse a sí mismos. I should correct myself. They can see the body that they just left. Quiero corregirme en cuanto a lo que he dicho, corregir que lo que hacen es ver el cuerpo que han abandonado. Because after the clear light experience has disappeared, Porque luego que esa experiencia de esa luz tan brillante, esa luz desaparece, the consciousness which has been resting in the heart y la conciencia que ha estado descansando en el corazón, leaves the body through one of the openings in the body, la conciencia deja el cuerpo, lo abandona a través de una de las aberturas del cuerpo, and then experiences this rebirth as a mental body. y entonces experimenta el renacer a través de un cuerpo mental. And then it experiences this in-between or bardo. Y lo que hace también es experimentar ese Bardó, ese entre el morir y el nacer, And it experiences all of its qualities, sometimes called the peaceful and wrathful deities of the bardo. y entonces experimenta también todas esas cualidades que tienen que ver con las divinidades en el Bardó, tanto las pacíficas como las otras que son pues como enfadadas y agresivas. And by experiencing these peaceful and wrathful deities, Cuando se experimentan todas estas deidades que son tanto las que son pacíficas como las que son en ira, iracundas, they experience the radiance of their own Buddha nature in a symbolic form. pueden de una manera simbólica experimentar pues en esa esencia radiante de la naturaleza del Buda. And this is where our training in meditation can help us. Y es en ese momento que el entrenamiento en la meditación nos va a ayudar. Because if we recognize Buddhas and Bodhisattvas that we have seen in iconography, for example, Si, por ejemplo, podemos reconocer a los Budas y los Bodhisattvas que hemos visto en imágenes, en textos, we will, en tankas, we will experience that moment of recognition. Oh, I know this one. entonces podemos tener la experiencia de poder reconocer en ese instante, yo conozco a esta. It's like recognizing an old friend. Es como reconocer a un viejo amigo. And because the mind is very subtle after death, Como la mente es extremadamente sutil luego de la muerte, the consciousness goes instantly wherever it thinks. la conciencia acompaña inmediatamente al pensamiento a lo que se piensa. So if we experience our mind's qualities as the Bodhisattva Chenrezig, for example, Entonces, si experimentamos nuestra mente a través de las cualidades, por ejemplo, del Bodhisattva Chenrezig,
then when we see Chenrezig after death, we will recognize him instantly. Cuando vemos a Chenrezig luego de morir, lo reconoceremos inmediatamente. And we will be instantly reborn in his pure realm. E inmediatamente renaceremos en su reino de pureza total. This is another one of the experiences of possibility, or the intervals of possibility for awakening that happen after death. Entonces, esta es una de las experiencias que se dan en el intervalo de las posibilidades para poder lograr la iluminación luego de la muerte. In fact, the illustration on the front of the book Y en realidad la ilustración que tenemos en la portada del libro are all of the seed syllables of the peaceful and wrathful deities. They are all these seed syllables. Yeah, Son todas las sílabas semilla de cada una de las deidades pacíficas e iracundas. And this picture is often placed as a blessing on the heart of someone who has died. Y con frecuencia esta imagen se coloca como una bendición sobre el pecho de la persona que va a morir o que está muriendo. And this is done as an aspiration so that they may recognize them in the after-death state. Y la idea por la cual se hace es que se coloca esta imagen como una aspiración, un deseo de que pueda esta persona reconocer todas estas deidades en esos momentos y luego de la muerte. Now, the idea here is to do your best to practice during this lifetime. Entonces la idea es que hagamos siempre, cada uno de nosotros, demos lo mejor de nosotros con relación a estas prácticas a lo largo de la vida. So that at the moment of death, you know instantly what to do. Para que en el momento de la muerte sepamos de manera instantánea qué es lo que tenemos que hacer. It's very similar to what happens when a lifeguard trains to rescue swimmers. Es muy similar a lo que ocurre con una persona que está entrenado en ser un salvavidas para salvar a las personas. They have to carefully learn all of the methods of swimming. Entonces tienen que con todo cuidado aprender todos los distintos estilos de natación. They have to carefully study how to take a person in distress and take them to safety. Tienen que estudiar con tanto cuidado cómo tomar a una persona que está en total desasosiego y desesperación y llevarlo a un lugar seguro. So that when they jump into the water to save someone, they know exactly what to do. Para que cuando se zambullen en el agua a salvar a una persona, saber exactamente qué hacer. It's also very similar to what happens when we learn how to revive a person who has had a heart attack. Es muy similar a lo que aprendemos cuando tenemos que resucitar a alguien que ha tenido un ataque al corazón. We train in the methods again and again. Entonces uno va siendo entrenado una y otra vez en todos los métodos que son usados. So that when the moment occurs, we will be ready. Para que cuando el momento se dé, uno esté totalmente preparado. And we can do the same with a life and death. Lo mismo podemos hacer con nuestra vida y la muerte. We can practice mindfulness. Podemos practicar el estar en estado de desarrollar nuestra conciencia. We can practice Tonglen compassion. Practicamos el Tonglen y la compasión. We can practice mantra and visualization. Podemos practicar los mantras y la visualización. And all of these will help us at the time of death. Y todos ellos nos ayudarán en el momento de la muerte. But even if we miss all of these opportunities, ahora, si llegáramos a no tener éxito y en lugar de aprovechar todas estas oportunidades, no lo hacemos. We miss the moment of clear light. Y en el caso de la experiencia de la luz tan brillante, no aprovechamos ese momento. We miss the appearance of the peaceful and wrathful deities. Que cuando las deidades pacíficas e iracundas surgen, fallamos en no inmediatamente reconocerlas. There is one more thing that will be our safety net. Existirá una cosa más que es como esa red que cuando uno cae te recoge, ¿no? Te salva. I think everybody likes a safety net. Me imagino que todos coincidimos en que a todos nos gusta tener pues una red que nos protege. And this happens when the consciousness is seeking a place to be reborn. Y esto ocurre cuando la conciencia está buscando un sitio donde poder renacer. Remember the beginning of the lesson? ¿Se acuerdan el comienzo de toda esta lección, de esta clase? When the element from the father and the mother come together.
cuando el elemento del padre y de la madre se unen, and the consciousness of the being through karma is impelled into the group of cells. y cuando esa conciencia a través del karma que tiene es enviada inmediatamente hacia ese grupo de células, The safety net is the karma that we develop for a favorable rebirth. I'm sorry. That safety net is developing the karma for a favorable rebirth. Lo que ocurre es que el karma que nosotros desarrollamos va a ser como una red que nos protege, porque ese karma va a determinar dónde vamos a entrar, a qué grupo de células entramos. And that safety net is all of the aspiration prayers we have recited during our lifetime. Entonces, ese karma que hemos ido creando tiene que ver con justamente todas las plegarias, todas nuestras aspiraciones, todas nuestras plegarias que a lo largo de nuestra vida hemos ido practicando. Many of you may have learned something called the King of Aspiration Prayers. Y quizás algunos de ustedes hayan aprendido justamente lo que se llama las plegarias de la aspiración, la aspiración de las plegarias rey. It begins in Tibetan language with the words Jine Sudak. En tibetano, las palabras con las que comienza esta plegaria es Jine Sudak. And it is a very long prayer that makes all sorts of aspirations for what we will do when we become a Buddha. Y entonces es una plegaria sumamente larga con todas estas invocaciones y aspiraciones de todo lo que queremos llegar a lograr como Budas. It talks about making offerings. Habla de que hacemos ofrendas. And rejoicing in the good that others do. Y que nos llena de dicha cuando los otros logran el bienestar. But deep in the prayer, there's a aspiration for a favorable rebirth. Y en lo más profundo de esta plegaria, en lo más como casi escondidillo, está una aspiración del próximo renacer. May I be reborn in a good family. Que pueda yo renacer en una buena familia. With intelligence. Con inteligencia. Without arrogance. Que no sea yo arrogante. And with the Dharma. Y con el Dharma. So there are many possibilities and opportunities for enlightenment, even at the time of death. Así que en el momento de la muerte hay tantas posibilidades y tantas oportunidades para nuestra liberación en ese momento de la muerte. There's the possibility of recognizing let's start with the other one. There's the possibility of being reborn in the pure realm of Amitabha Buddha. Entonces existe la posibilidad de renacer en el reino puro de Amitabha, del Buda Amitabha. Remember the person passing away visualizing themselves as Chenrezig? Recuerdan que la persona que está falleciendo se visualiza a sí mismo con la imagen de Chenrezig. And visualizing their guru as Amitabha above their head. Y que visualizan por encima de la coronilla al maestro Amitabha, al Buda Amitabha. And making the aspiration as they die. Y que en el momento de la muerte están con esa profunda aspiración de deseo de may my consciousness go into the heart of Amitabha and be reborn in his pure realm. Que mi conciencia llegue al reino de Amitabha y renazca en ese reino. However, if we have not learned to meditate like that, si aún no hemos aprendido a meditar de esa manera, we may have meditated to recognize the clear light after death. Puede ser que hayamos meditado para poder reconocer esa luz brillante luego de la muerte. But even if we miss that, y aún si fallamos en reconocerlo y verla, if we miss that opportunity and are reborn in our mental body in the bardo, y también perdemos la oportunidad de que renazca nuestro missing the opportunity to attain Buddhahood through the clear light, even if we miss that opportunity. I see. If we miss that opportunity and then are reborn in a mental body in the bardo. Y entonces llegamos a tener un renacer, también perdamos la oportunidad de renacer
como un cuerpo mental en el bardo. Yeah, I probably shouldn't have said that we were reborn in a mental body in the bardo. That's a little confusing, isn't Creo it? que quizás sea un poquito, se presta la confusión de decir que como un cuerpo mental renacemos en el bardo. Because what happens is when we miss the opportunity to merge with the clear light, Cuando perdemos la oportunidad de fundirnos en esa luz brillante, all of the ignorance and attachment and aversion starts for us all over again. lo que pasa es que tanto como la ignorancia como el apego y el rechazo, todo eso comienzan a renacer en nosotros. So you could say that we arise as a mental body in the bardo. Entonces lo que podemos decir es que ascendemos como un cuerpo mental en el bardo. Very much the way we arise as Chenrezi after we have dissolved the visualization in Chenrezi practice. Es muy similar a cómo nosotros ascendemos y nos disolvemos, hay una disolución de nosotros en Chenrezi cuando practicamos la meditación de Chenrezi. And in fact, my teacher said that if you arise in a mental body in the bardo, Mi maestro dice que cuando ascendemos como un cuerpo mental en el bardo, the instant you recognize what's happening, en el instante en que reconocemos lo que está ocurriendo, you can use your Chenrezi meditation podemos usar la meditación de Chenrezi and think, oh, I'm Chenrezi. y podemos pensar, soy Chenrezi. And then you'll be instantly reborn in Chenrezi's pure realm, just Y like entonces that. instantáneamente renacemos en el reino de pureza total de Chenrezi. So there's yet another opportunity. Y luego seguimos teniendo otra oportunidad. However, if you miss that opportunity, Pero si llegas a perder, a fallar y no hacer uso de esa oportunidad, then all of the qualities of your Buddha nature will appear to you as the peaceful and wrathful deities. todas las cualidades que tienes de tu naturaleza de Buda en ti se van a manifestar como todas esas deidades pacíficas e iracundas. And if you recognize those, you can become reborn in their pure realm. Ahora, si puedes reconocerlos a ellos, puedes renacer en los reinos de estas deidades. And if we miss those opportunities, Si llegamos a perder esa oportunidad, then at the time when we are seeking rebirth, en el momento que estamos buscando el renacer, all of the aspirations we made during our lifetime todo aquello que hemos estado deseando y pidiendo en nuestras plegarias a lo largo de nuestra vida, will come to fruition in a favorable human rebirth. se van a manifestar en un renacer muy favorable. And so in that way, we can safely traverse the bardo. Y entonces de esta manera podemos con toda seguridad, pues entonces atravesar el bardo. And so this is a bit of a review of all of the practices that we have talked about. Este es un poquito un repaso de todas las prácticas que hemos estado hablando. And this review helps us to understand how the meditations that we have learned will help us at the time of death. Y entonces este repaso que hemos hecho nos ayudan a ver cómo todas estas meditaciones de las que hemos hablado nos ayudarán en el momento de la muerte. Mm-hmm. So my hope is that this will give you some encouragement in your practice. Yo tengo la esperanza que todo esto los anime en cuanto a seguir practicando. And will help you to see the value in practicing Schemata and also Tonglen and mantra. Y que puedan ver el valor en las prácticas de Schemata, de Tonglen y las prácticas de la meditación del mantra. And hopefully also aspiration prayers. Y también todas las plegarias con aspiraciones. And then all of these things can be helpful at the time of death. Y que todo esto en el momento de la muerte será de gran ayuda. And so what I'd like to do now is I think that this has been a good review of the diagram. Esto creo que ha sido un buen repaso
acerca del diagrama. I was hoping we would get through it 3 times, but I think we're only going to be able to get through it the 2 times that we have done. Entonces yo tenía la esperanza de hacerlo 3 veces, pero lo hemos hecho 2 veces. I would like to maybe at this time talk about some of the practical aspects of helping people who are dying. Quiero hablar en este momento ahora de los aspectos prácticos de cómo ayudar a aquellos que están muriendo. And let's see, this will be on one of the handouts that you Y received. esto está en una de los materiales que han recibido. I apologize, the title is cut off of the Spanish version, sorry. Que dice sugerencias generales e instrucciones para quienes asisten a moribundos. But the first title is this general advice. Okay. Yeah. El título es estas sugerencias generales. And so I'd like to start by talking about this a bit. Quiero comenzar ahorita hablando un poquito acerca de esto. Many of you have sent questions. Muchos de ustedes han enviado preguntas. And several of you have asked about how to help people who are sick or who are dying. Y varios de ustedes han mandado preguntas que se refieren a cómo ayudar a aquellos que están enfermos o están moribundos. Something I didn't say, I should probably say now. Quizás algo que no he dicho y que tendría que decirlo ahora. And that is that that all beings experience the death process in pretty much the same way. Todos los seres experimentan ese proceso de la muerte de una manera muy similar. Regardless of what part of the world they live in or what religion they were brought up in. No importa en qué parte del mundo viven, en qué religión se han formado. They will experience the dissolution of the elements. Experimentarán la disolución de los elementos. The white experience and the red experience. La experiencia de esa apariencia blanca y de lo rojo. And the black experience and the ceasing of life. La experiencia es el logro de la negrura, el que la vida cesa. And that the arising in the bardo. Y también que ascienden hacia el bardo. And the bardo itself. Y el bardo en sí mismo. Also the rebirth. Y también el renacer. So it really does not matter what their background is. Así que no importa realmente cuál es el bagaje cultural de cada uno. They will all experience death in similar ways. Todos experimentarán la muerte de una manera muy similar. But the thing that will be different, lo que será diferente, will be their peace of mind or their lack of peace of mind. Será con qué paz mental tendrá esa persona o que no tendrá esa persona. And this will come from all of their training in all kinds of spirituality during their life. Y todo eso va a provenir del tipo de entrenamiento, de todas sus prácticas espirituales a lo largo de la vida. People who have learned the practice of meditation, aquellas personas que han aprendido la práctica de la meditación, or the path of prayer and devotion, o también el sendero de la plegaria, la devoción, will tend to be more peaceful at the time of death. Tenderán a ser seres con mayor paz en el momento de la muerte. Whereas people who have lived more chaotic lives that are distant from spiritual things. Aquellos que han tenido una vida más caótica, totalmente distanciados de lo espiritual. Or people who have spent their lives fighting over things. Aquellas personas que se han pasado la vida discutiendo y peleando acerca de cosas toda su vida. They may have a very unsettled experience at the time of death. Puede ser que en el momento de la muerte tengan una experiencia de desasosiego. Do you remember last week we were talking about the fact that some people as they are dying may have hallucinations? Nos referimos la semana pasada que algunas personas en el momento de la muerte
pueden llegar a tener experiencias de alucinaciones. During the white experience and the red experience. En el momento de esa experiencia, de esa apariencia blanca y de lo rojo, that they may have hallucinations that are either peaceful or disturbing. pueden llegar a tener alucinaciones que son pacíficas o alucinaciones que sean desquiciantes. People who have lived very virtuous lives tend to have experiences that are pleasant, such as seeing people they love who have died. Aquellos que han llevado una vida de virtudes tienen experiencias de que llegan a ver seres que han amado, los llegan a ver en ese momento. Whereas people who have lived very angry lives will tend to have hallucinations of the people they have harmed. Aquellos que han tenido una vida de ira, de lucha, de enfrentamiento, en esos momentos de alucinaciones llegan a ver personas con las cuales han estado pues enfrentados. And they will have the sense that those people are seeking revenge. Y tendrán la sensación de que esas personas buscan justamente llegar a vengarse, desquitarse con ellos. There may also be people who have spent their lives accumulating wealth. Están aquellas personas que se han pasado la vida solamente acumulando riqueza. Or who have extreme attachment for people or places or things. Están aquellos que han vivido un apego extremo, intensísimo a personas, a lugares. And they may feel an intense grief at leaving those things behind. Y entonces esas personas, esos seres, sienten una tristeza profundísima porque dejan todo eso, se alejan de esas personas y esos lugares al morir. And so you can see that for the person who does not have some sort of spiritual training, entonces para aquellos pueden ver entonces que aquellos que no tienen de alguna manera como un entrenamiento espiritual, death can be a very unsettling situation. La muerte puede ser algo que los perturbe, una experiencia muy perturbadora. Do you remember when we were talking about how the mind becomes very subtle at the moment of death? ¿Recuerdan que hablamos de que en el momento de la muerte la mente se hace extremadamente sutil? That the mind will go instantly where it is thinking. Y entonces donde un pensamiento surge, la mente va hacia ese pensamiento. The mind becomes very subtle because the connection between mind and body is starting to dissolve. Como esa conexión entre mente y cuerpo se va dando esa disolución, la mente se hace cada vez más sutil. Now, this is not all bad. Eso no es que sea todo malo. Because it means that the person is open to a suggestion. Porque lo que ocurre es que la persona se halla abierta a sugerencias. So even the person with the most coarse personality, even a person, very angry person. Y aún aquella persona que puede ser con una personalidad tremendamente iracunda, when they are dying, they may actually be able to be turned toward goodness. Puede ser que en el momento del morir puedan girarse completamente hacia lo bondadoso. My teacher, Khenpo Karthar Rinpoche, talks about such a person. Khenpo Karthar Rinpoche, mi maestro, habla acerca de ese tipo de persona. He talked about a person who lived in old Tibet. Habló precisamente de una persona que vivía en el antiguo Tibet, who had lived a very violent life. Que vivió una vida de gran violencia. But on his deathbed, y en el lecho de su muerte, it was suggested that he call upon the Bodhisattva Chenrezig. Se le sugirió que llamara al Bodhisattva Chenrezig. And he, with great devotion, recited 108 Om Mani Padme Hum mantras. Y él con gran devoción recitó 108 mantras Om Mani Padme Hum. Because his mind was so suggestible. Y como su mente estaba tan abierta a esa sugerencia y estuvo tan receptiva, he was able to turn his mind away from the evil he had done. Él pudo hacer que su mente se alejase de toda esa maldad, esa crueldad que cometió. And was able to place his mind in a state of virtue.
y logró colocar que su mente se hallara en un espacio de virtud. And Khenpo Rinpoche said that his death was very peaceful as a result. Y como resultado de esta práctica, Khenpo Karthar Rinpoche dijo que su muerte fue una muerte totalmente pacífica. And so what we want to accomplish for our loved ones is a sort of peace situation, a situation of peace. Yeah. Lo que queremos lograr para nuestros seres queridos es que puedan vivir esa experiencia de paz. And this is something that can begin well before the person dies. Y esto puede ser algo que comience mucho antes de que la persona muera. And if it should happen that you are with a person who is sick or dying, Si te hallas con una persona que está enferma y cercana al momento del morir, I would like to share with you just this first paragraph of advice. me gustaría compartir con ustedes el primer párrafo de sugerencias, de consejos. In this little handout, some advice for those who attend the dying. Entonces, para aquellos que están asistiendo a una persona moribunda, hay consejos aquí. The first quotation is general advice and instructions. Entonces, el primer comentario, sugerencias generales e instrucciones, They come from the great teacher, Trungpa Rinpoche. y vienen del gran maestro Trungpa Rinpoche. He says, according to the teachings at the time of death, the way you think and what you think is particularly powerful and significant. De acuerdo con las enseñanzas, en el momento de la muerte, la manera en que piensas y lo que piensas es particularmente poderoso y significativo. And the reason for this is because it can steer the direction you move in after death. Esto se debe a que esto puede dirigir el rumbo al que te dirijas después de la muerte. Therefore, it is very important that you be in a positive state of mind while dying. Por lo tanto, es muy importante que tengas un estado mental positivo en el momento de la muerte. So you need to select people to accompany you during the time of your death who are positive, benevolent, tranquil, and stable in their minds. Y es por ello que es necesario seleccionar qué personas son las que te acompañarán en ese momento de la muerte y que sean positivas, benevolentes, tranquilas y con una mente estable. And the dying person, himself or herself, also, of course, has to avoid as much as possible thinking of things as they die that are going to make them extremely agitated. Y por supuesto, durante el proceso de la muerte, también el moribundo, sea un hombre o una mujer, debe evitar en la medida de lo posible pensar en cosas como que está muriendo, ya que esto puede causarle una agitación extrema. So this, to me, is the most important advice. Esto para mí es la sugerencia más importante. That we try to promote a positive state of mind while dying. Que promovamos entonces un estado mental pacífico en el momento de la muerte, and that positivo, and that we select people to be with us who are positive, benevolent, tranquil, and stable in their minds. Y que elijamos personas que nos rodean en ese momento que sean positivas, benevolentes, tranquilas, con una mente estable. And I actually, personally myself, have met people who have done this. Y yo en realidad he conocido a personas que han llegado a hacer esto. Mm-hmm. I met a woman not too long ago who had been a very well-known professional woman. Entonces he conocido una mujer hace poco tiempo, una mujer muy conocida, una gran profesional. She had been very significant in politics. Una mujer que ocupó un rol muy importante como en la política. But when she came to learn that she had a terminal illness, cuando ella se enteró de que tenía una enfermedad que era terminal, que era una enfermedad mortal, she decided that she was going to turn her life toward the spiritual. Ella decidió que iba a volcar toda su vida a lo espiritual. Out of nowhere, she found my telephone number and called me. Y ella no se sabe cómo, de dónde lo logró, dónde lo encontró,
encontró mi número de teléfono y me llamó. She says, "You don't know me, but I'm dying. Y me dijo ella, tú no me conoces, pero estoy muriendo, me estoy muriendo. Will you help me learn meditation?" ¿Me puedes ayudar a aprender a meditar? And so I did. Y lo hice. I met her several times, and we learned the Schemata meditation and the Tonglen and the mantra. Y entonces nos reunimos un número de varias veces y ella aprendió Schemata y Tonglen y mantra a meditar. But because she was very busy, she didn't have a lot of time to meditate. Ahora, como ella se seguía manteniendo muy ocupada, no tenía una gran cantidad de tiempo para meditar. We had read a few Buddhist books together, Leímos unos cuantos libros de textos budistas juntas. and she knew that she needed to begin to let go of her attachment to all of the things she owned. Y ella comenzó a darse cuenta que tenía que desapegarse de todas las cosas que ella poseía. So she began to make gifts of her artwork. Y comenzó a regalar todas sus obras de arte. She began to make gifts of the things that she wanted people to have. Y comenzó a regalar todas las cosas que más valoraba a todas las para que las personas las tuviesen y las valoraran. And finally, her apartment was very clean and very simple. Y finalmente su apartamento, su hogar estaba prácticamente vacío, muy sencillo. She turned her apartment over to the executor of her estate even before she died. Y entonces a la persona que iba a ser responsable de sus bienes luego de su muerte, ella le entregó su apartamento antes de morir. And she went to live in the family home. Y ella se mudó al hogar que tenía la familia, donde se crió. I had made her familiar with this quotation. Entonces yo le hice saber todos estos comentarios de Trungpa. And so she began to adjust her life accordingly. Y entonces ella comenzó a adaptar toda su vida de acuerdo a todo esto. One by one, in the weeks before she died, she called her friends to her bed. Y fue llamando a cada amigo, cada semana ella iba llamando a uno de sus amigos para que vinieran a estar junto a ella, mientras ella yacía en su lecho. She gave them gifts and told them of her love. Les dio regalos, les habló acerca de cuánto los amaba. And one by one, she blessed them and let them go. Y fue bendeciéndolos a cada uno y dejándolos partir. And she was able to keep with her the people who were the closest to her. Y pudo lograr que aquellos que eran los más cercanos a ella, los mantuvo a su lado. So even though she didn't practice a lot of meditation, y aunque ella no llegó a practicar una gran cantidad durante mucho tiempo meditación, she was able to arrange her life so that she had a quiet place. Logró entonces hacer todos los arreglos necesarios en su vida para tener un espacio de paz. And her family said that she died peacefully. Y su familia dijo que ella murió con gran paz. And so this is an example of what can happen for us. Este es un ejemplo de lo que nos puede ocurrir a todos nosotros. It's the advice for helping someone at the time of death. Entonces, estas sugerencias, estos consejos de cómo ayudar a esa persona en sus momentos finales, junto al morir, is to create a peaceful environment. Es crear un ambiente, un espacio de paz. And not to talk to the dying person about things that will upset them. Y no hablarle a ese ser que está cercano a la muerte acerca de temas que los van a alterar o a enfadar, a afectar. And to try to connect them to whatever helps them to feel at peace. Y tratar entonces de que conecten esa persona con todo aquello que lo hace sentir en paz. We may be Buddhist, but our family is not. Puede ser que nosotros seamos budistas, pero nuestras familias no lo sean. So they may not appreciate us reciting mantras to them. Así que puede ser que no aprecien en absoluto que les recitemos mantras. But they might enjoy a prayer from their Christian prayer book. Puede ser que aprecien, que valoren
una plegaria cristiana de sus libros, de sus textos cristianos, or singing some of the scriptures in whatever language they know. o que le podamos recitar sus propios textos sagrados en el idioma y de la cultura que sean. And in such a way, you can bring about a connection with peace and virtue. Porque de esa manera logramos que se produzca una conexión con todo lo que es lo virtuoso y la paz. But what about people who don't have a faith? Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no tienen unas creencias, una fe religiosa? I asked Khenpo Rinpoche, my master, about this. Le pregunté a mi maestro Khenpo Carter acerca de esto. He said if a person does not have a spiritual faith, Y él me dijo, si una persona no tiene una fe religiosa, he said you can encourage them to hold a positive mind by encouraging them to make aspirations for the people they love. entonces los puedes animar a que mantengan su mente en un estado positivo y que también animarlos a que hagan aspiraciones para todo lo bueno que quieren que les ocurra a sus seres queridos. That their meditation is going to consist of silent aspirations for their children or their loved ones. Entonces le puedes decir que la meditación que puede practicar esa persona son aspiraciones en silencio para todos sus niños, sus seres queridos, May they have happiness and health. que puedan tener felicidad, salud, May they have longevity with great health. que sean longevos, con gran salud, May they have good families and be happy. que tengan buenas familias, que sean dichosos And these types of aspirations for the people they love. y que puedan entonces estar en este espacio de aspirar todas estas cosas positivas para sus seres queridos. I can tell the story of a man I like to call the professor. Me gustaría contarles un cuento de este ser que yo llamo el profesor. I met him a few years ago in a hospice. Lo conocí en un hospicio hace un par de años. He had studied all the religions of the world, Él había estudiado todas las religiones del mundo. but he had not himself chosen a religion. Ahora, él mismo no había elegido una religión. And so as he was dying, he asked for a Buddhist priest to come. Y cuando él estaba en sus últimos momentos, pidió si un pastor o un sacerdote, un religioso budista si podía acercarse. I tried to teach him meditation because he asked me to, Y él intenté enseñarle la meditación porque me lo pidió, but he wasn't well enough to learn meditation at that time. pero no se encontraba bien, lo suficientemente bien como para aprender a meditar. But then I remembered the positive aspiration instruction. Y entonces recordé esas instrucciones de cómo desarrollar a la persona que en su mente estén aspirando cosas positivas. And I told him to make aspirations for his children, whom he loved very dearly. Y entonces le dije de que podía él aspirar que a sus hijos, a los que quería muchísimo, se le fueran dando todas cosas muy buenas. This was a practice he could do. Y eso fue una práctica que él sí pudo realizar. After his death, I spoke to his wife, Luego de su muerte hablé con su esposa and she said that the practice had really helped him a lot. y ella dijo que esa práctica lo ayudó a él muchísimo. So that's another example of how we can work with people who are facing death. Ese es otro ejemplo de cómo podemos ayudar a aquellos que se están enfrentando con la muerte. Now, the rest of these instructions are about how to work with people who are dying who might be a Buddhist. Ahora, el resto de estas instrucciones se refieren a cómo poder ayudar a una persona que sí es budista y que está en esos momentos finales llegando a la muerte. But you can also use them with your loved ones if they're open-minded toward Buddhism. También las puedes llegar a usar con todos tus seres queridos si sientes que ellos tienen una actitud abierta hacia el budismo. You really can't try to convert somebody to another religion on their deathbed. It's not a good thing. En el momento en el hecho de su muerte, tratar de convertir a una persona a otra religión no es el momento. But what you can do is, without trying to teach them something new,
Lo que sí se puede hacer sin tener que enseñarles algo nuevo is create a peaceful environment es poder crear un espacio totalmente pacífico and do a few things that might be of help. y sí hacer un par de cosas que pueden ser de ayuda. For example, it is important to say things, speak softly and gently to people. Una de ellas es qué decir, cómo hablarle a la persona con suavidad. And to talk about pleasant things. Hablarle de cosas agradables. And to speak to them close to their to the head of the bed, not from the foot of the bed. Y en lugar de hablarles a los pies de la cama, a los pies de ese lecho, hablar junto a la cabeza de la persona. Because the mind and the body, as they come apart, there's a lot of subtlety. Como se está dando esa separación de la mente y el cuerpo, hay una gran cantidad de sutilezas. And it is best to associate people with their highest aspirations. Y es mejor que pueda entonces se dé una asociación en esa persona con sus aspiraciones más elevadas. It's best to touch them on the upper part of the body, the hands, the shoulders, and especially the head. Entonces es mejor tocar a esa persona en la parte superior del cuerpo, los brazos, las manos, la cabeza. Lo mejor es la cabeza, los hombros. And the reason the top of the head is recommended. Y la razón por la cual la coronilla de la cabeza es lo más recomendable. Is because wherever you touch the body, the mind will go. Porque en el lugar del cuerpo que estamos tocando, la mente allí se dirige. And if you touch the top of the head, the mind will rest there. Y si tocamos la parte superior de la cabeza, la mente pues se yace allí, en la coronilla de la cabeza. And do you remember visualizing yourself as Chenrezig and having your guru as Amitabha above your head? Entonces, recuerdan que hablamos de visualizarnos a nosotros mismos como Chenrezig y visualizar que tenemos a Amitabha sobre la coronilla de nuestra cabeza. Well, you don't have to tell a non-Buddhist person that Amitabha is above their head. Ahora, si la persona no es budista, no es necesario que le digas a esa persona que Amitabha está descansando sobre la coronilla de su cabeza. But you can touch them gently and lovingly. Pero sí puedes tocar a la persona con amor, con suavidad en la cabeza. And in that way, draw their consciousness to the highest, their highest aspiration. Y de esa manera llevar su conciencia a sus aspiraciones más elevadas. Meanwhile, we can visualize their consciousness. We can visualize their body as being the body of Chenrezig made of light. Pero mientras tanto, podemos visualizar que el cuerpo de ellos es el cuerpo de Chenrezig hecho totalmente de luz. And we can visualize that Amitabha is above their head. Y nosotros, para nosotros mismos, visualizamos sobre la cabeza del moribundo que Chenrezig está allí sobre la coronilla. And imagine that their consciousness arises into the heart of Amitabha for rebirth in Dewacha. Y entonces visualizamos que esa conciencia se va ascendiendo hacia el corazón de Amitabha y que renacerá en el reino de Amitabha en Dewacha. Some people will also have permission from their family members to give them blessing pills or to place sand on the top of their head after they have passed away. También hay personas que en su familia le permiten a otros miembros de la familia que son budistas que coloquen o pequeñas píldoras medicinales tibetanas o que coloquen arena sobre su cabeza luego que hayan muerto. But it is not strictly necessary to do all of those things if you don't have them available. Ahora, si no los tienes, a estas dos sustancias, no es fundamental que lo hagas, no es como algo que tiene que quedarse. Si no las tienes, no lo haces. The most important thing is to have great compassion for the person who is passing away. Lo más importante es en cada uno de nosotros, con esa persona que estamos acompañando moribunda, desarrollar en nosotros una profunda compasión. And to treat them with great respect and tenderness. Y tratarlos con todo respeto y ternura.
And so I can see now I'm watching the time. Estoy viendo qué hora es. I'm going to have to hold you after school for about 5 more minutes. Parece que los voy a tener que tener aquí en la clase unos 5 minutitos más. Because I would like to take a few minutes to summarize what we have discussed. Me gustaría lograr hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado hablando. The time of death is unknown to us. We don't know when we will die. Nosotros desconocemos en qué momento se va a dar nuestra muerte. And for many people, the experience of death, even thinking about it, it brings up fear. Y para muchas personas, la experiencia, el pensamiento de la experiencia de la muerte hace que sientan temor. But if people learn how to work with their minds, Ahora sí, las personas aprenden a saber, pues, cómo relacionarse con su mente, if they learn a mindfulness and compassion, y aprenden cómo desarrollar su conciencia, el estar en estado de presencia, la compasión. and if they learn mantra and Si visualization, aprenden a utilizar mantras y visualizaciones, they will be giving themselves a richness, a spiritual richness. lograrán una gran riqueza espiritual. And that spiritual richness will bring them a stable and peaceful mind at the time of death. Y esa riqueza espiritual les dará una mente en un estado de paz en el momento de la muerte. I'm thinking that I'm going to end with one more story. Creo que voy a concluir con un cuento más. I want to let you know before I tell this story that that we have received so many wonderful questions from you, and I feel so badly that I can't answer them tonight. Entonces, quiero hacerles saber, antes de contarles esta historia, que recibimos una gran cantidad de preguntas y me siento mal de que no las vamos a poder contestar esta noche. But we are going to work on creating a video of answers to your questions. Vamos a trabajar en crear un video para contestar todas las preguntas. We'll talk to the wonderful organizers here on the channel and see if they can help us make that happen sometime next month. Y veremos de que en el mes próximo logremos con los maravillosos organizadores de todas estas clases en el canal que nos ayuden a organizarlo y armarlo. So thank you again for asking the questions. I'm just sorry that I had too many things to present. Gracias por todas las preguntas y les pido entonces que me disculpen que tenía tanto material para compartir. I'm so happy to have had this opportunity to talk to you about the practices at the time of life and the practices at the time of death. Yo soy tremendamente dichosa de haber tenido esta oportunidad de poder hablar con ustedes acerca de todas estas prácticas que podemos tener a lo largo de nuestra vida y nos preparan para el momento de la muerte. Because if we can train ourselves for death, we will also train ourselves for living. Si podemos entrenarnos para el momento de la muerte, nos estamos entrenando para la vida. The two most important practices are mindfulness and compassion. Las prácticas más importantes son el poder desarrollar nuestra conciencia y la compasión. Mindfulness helps us to let go of negative patterns. Cuando vivimos en el momento presente, desarrollando nuestra conciencia, dejamos partir los hábitos negativos. And compassion helps us to take hold of positive qualities. Y cuando desarrollamos la compasión, logramos entonces tener más hábitos positivos. And the wish to achieve enlightenment for the benefit of all beings Y entonces el poder lograr la iluminación para el beneficiar a todos los seres, this bodhisattva motivation, esta motivación del bodhisattva is the driving force that will actually get us on our meditation seat. será siempre lo que nos lleva, lo que nos impulsa a sentarnos en el cojín de la meditación. And so I said I would end with one story. He dicho que voy a concluir con una historia más. And this is a story, I am told it is true. Me han dicho que es una historia veraz. I talked to a woman whose, I believe it was her aunt who had died.
Y yo recuerdo que era una mujer que me comentó acerca de su tía que había fallecido. The aunt was a Catholic, La tía era católica, and the niece was a Buddhist. la sobrina era budista. And so when the niece was accompanying the aunt at the time of her death, Cuando la sobrina acompañaba a la tía en los momentos de su muerte, she helped her aunt do her rosary. ella la acompañó y la ayudó a su tía a rezar el rosario. While in her own mind she was reciting Om Mani Padme Hum. Mientras ella en su mente recitaba un Mani Padme Hum. And after her aunt had passed away, Luego de que su tía falleció, the Buddhist niece went and found a Tibetan Lama la sobrina budista encontró a un lama tibetano. and said, "Oh, please, Lama, come and pray for my aunt who has passed away." Le dijo al lama, ven por favor a rezar por mi tía que ha fallecido. Because I would like for my aunt to be reborn in Dewa Chen. Me gustaría que mi tía renaciese en Dewa Chen. That's the pure realm of the Buddha Amitabha. Que es el reino tan puro de el Buda Amitabha. So the Lama came. El lama vino. And he sat with the aunt who had passed away. Se sentó junto a la tía que había fallecido. And he looked at the niece. Miró a la sobrina. And he said, "You don't need me." Y ella me dijo, el lama le dijo a la sobrina, no me necesitas. She has already been reborn. Ella ya ha renacido. In the pure realm. En el reino tan puro. Of Jesus and Mary. De Jesús y María. So this is an example. Este es un ejemplo of what can happen when a person has great love and great faith. ¿Qué le puede ocurrir a una persona cuando tiene gran amor y gran fe? So I will stop here for this evening. Entonces voy a concluir en este momento por hoy. And we will watch for your questions. Y buscaremos todas las preguntas, las nuevas preguntas que mandarán. And try to answer them as time comes along. Y cuanto antes también trataremos de contestarlas todas estas preguntas. Meanwhile, I'd like to say thank you to all of the organizers. Y quiero darle las gracias a todos los organizadores. And all of the Dharma centers that are watching us. Todos los centros del Dharma que nos están mirando. And I'll thank my translator, thank you. Y le doy las gracias a la intérprete también. Y yo se las doy a Lama Kathy. And thank all of you for your good, compassionate intention. Y les doy las gracias entonces por todas sus intenciones tan compasivas. Let's dedicate the merit of our session. Dediquemos los méritos de esta sesión. We dedicate this merit that all beings be free from suffering. Dedicamos que el mérito ayude a todos los seres a liberarse del sufrimiento. And that coming to Buddhahood, y que puedan alcanzar la naturaleza de Buda. We will then emanate in all directions. Y entonces emanamos, irradiamos hacia todas las direcciones. And benefit all beings endlessly. Y que todos los seres sean beneficiados por los tiempos sin fin. We will mentally dedicate the goodness with this thought in mind. Y con la bondad de este pensamiento lo dedicamos mentalmente. Okay, thank you so much. Muchas gracias. Okay, we'll see you again. Nos vemos pronto. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.